Hola, bienvenidos nuevamente a otra emisión de su canal Odair el Mate. En este video arrancamos con el método de Euler para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Quiere decir que esto es nuestro primer video acerca de ecuaciones diferenciales. Y esto lo hacemos en conmemoración de los 100 primeros suscriptores, o mejor dicho, de los 100 que me están siguiendo. Gracias por suscribirse. Y gracias a ustedes vamos a hacer este video tan interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque el señor Euler se pronuncia Euler, gran matemático, dio su aporte, y este aporte es fenómeno. Se trata de ajustar una curva a una ecuación diferencial de primer orden, claro. Vamos por ello, vamos a explicarlo, y finalmente trabajamos con Python para ver cómo se grafica. Vamos por ello. Entonces sabemos que una ecuación diferencial de primer orden, porque es una primera derivada, es de la forma una función bivariada en x y en y, que nos da resultado y', o de y de x, o la derivada de y, como quieras llamarlo. Y entonces lo que dice el método de Euler es: considere el plano, o sea, considere un intervalo donde va a definir, o donde está definida, la función que quieres calcular. ¿Sí? Tienes que considerar un intervalo y divídelo en varios segmentos. Yo lo dividí en 3, pero el método dice que hay que dividirlo en bastantes puntos o intervalos para que se ajuste más rápido, ¿no? Ya eso lo llama un h. Bueno, vamos a ver quién es ese h, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Una condición inicial. Entonces elevamos sobre cada punto las respectivas verticales. Ahora, entonces, ¿cómo se calcula? La condición inicial es acá donde está el m0. Es decir, x0, y0 va a ser nuestra condición inicial. Entonces evaluamos esta función en ese punto de condición inicial. El resultado que nos da es precisamente la pendiente. Claro, sabemos que la derivada es la pendiente, ¿no? La ecuación de la recta tangente a la curva en el punto. Recordemos nuestro curso de cálculo diferencial. Y entonces, este m0 va a ser precisamente, cuando yo trace una recta acá para ajustar la curva, va a ser la pendiente de la recta entre x0 y x1. Y ya sabemos que si tenemos un punto, ¿cierto?, y tenemos la pendiente, podemos hallar el siguiente punto. Igualmente el punto x1 ya lo tenemos porque fue cogido con antelación. Entonces solamente nos resta hallar y1. O sea, a partir de acá ya hallamos y1. Y entonces vamos a suponer que la pendiente es de este tipo, o sea que es una curva creciente, y así hallamos m1. Así encontramos el punto x1, y1. Y nuevamente hacemos lo mismo, calculamos m1 a partir del punto con la función f, y nuevamente tendremos a y2 calculándolo a partir de y1, x1 y el x2 que planteamos. Entonces tendremos un tercer punto, vamos a suponer que creció de esta manera, y para tal efecto entonces hacemos nuevamente lo mismo, tendremos el punto x2, y2 porque ya lo calculamos. Entonces, para calcular la pendiente de la siguiente, ya no está dibujada porque si no, no nos cabría en la diapositiva, pero en el ejercicio sí lo vamos a ver. Entonces calculamos la pendiente, y al tener la pendiente entonces hacemos nuevamente lo mismo. Tenemos el punto x3, que ya sería un punto dado, que no lo dibujé, es otra cosa, y todo lo demás es conocido, y tendríamos nuevamente, o sea que si pintáramos a x3 acá, tendríamos a x3 y y3, y la curva seguiría, o podríamos disminuir, ¿no? Depende del comportamiento de la
solución de la ecuación, de la curva que es solución a esa ecuación diferencial. Y entonces, si seguimos los pasos, porque se supone que son muchos puntos, ¿cierto? O sea, supongamos que son n puntos, entonces el cálculo del y sub n, del punto xn y n, sería, calcule el anterior, ¿cierto? Y en el anterior calcule la pendiente. Y por último, pues ya sabemos quién es xn, entonces a partir de todos estos valores que ya los tenemos, calculamos yn. O sea que tendremos el punto xn y n, y claramente este punto xn y n será el final del intervalo que hemos escogido, o sea, va de x0 hasta xn. ¿Ok? Bueno, esa es en resumen la teoría, pero dice Euler que entre más pequeña sea la distancia, o sea, el método asegura que entre más pequeña sea la distancia, y además si estas distancias son iguales, no son arbitrarias, son iguales, o sea, además de pequeñas iguales, o sea, muy parecido cuando hablamos de la área bajo la curva en la integral. Entonces la tendencia hacia cero, realmente esto ya no serán rectas, sino realmente será la curva, o sea, tendremos la curva solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces arranquemos con un ejemplo. Entonces el ejemplo dice, tengo una ecuación diferencial y' igual a un medio de x por y. Y vamos a escoger al h como 0.1, pues para facilidad de cálculo, y vamos a coger el intervalo 0, 1. No pinte el 1, pero bueno, al final aparecerá el 1. Y entonces la condición inicial dice que es 0, 1. ¿Sí? El contador es 0. Quiere decir que esta es nuestra condición inicial. Entonces, cuando vale 0, tendremos el punto 0, 1. Como x vale 0, y vale 1, 0 por 1, 1. 0 por 1, 1. 0 por 1, 0. Y la mitad de 0, pues 0. Que descache. Siguiente iteración, entonces hacemos lo siguiente. Y sabemos que la pendiente es 0, ¿verdad? Quiere decir que tendremos una línea recta, porque la pendiente es 0. Cuando la línea, o sea, una línea, pues obviamente línea recta, pero la idea es que sea paralela, ahora sí, una línea que es paralela al eje de las x. Aquí nos cambia un poquito la pendiente, nos cambia el valor, ya tenemos a 0.1, el y sub k va a ser 1, porque el y sub k es 1, ¿se acuerda de la fórmula? Entonces nos varía un poco la pendiente, o sea que tendremos un poquito hacia arriba, nos va subiendo ya poquitos, ¿verdad? Entonces vamos por ello, sigamos. Mira cómo va aumentando poco a poco. Y se va ajustando a la curva mientras... se va... Yo no sé por qué se corrió la tabla, pero bueno, ahora sí se ve bien. Y poco a poco se va subiendo nuestra curva de acuerdo a los valores. 1, ¿verdad? Listo. Y entonces aquí tenemos el ajuste bajo h 0.1. Mira la curva. O sea que si solucionáramos esta ecuación diferencial, esta sería su curva entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando con h 0.1. Si habláramos de 0.01, o sea, tendríamos que calcular 100 y tendríamos un mejor ajuste, ¿verdad? Bueno, pero y entonces yo cómo calculé todos esos valores, ¿será que me senté aquí y me puse a calcularlos? No, para eso tenemos a nuestro gran amigo Python. Estos resultados salieron de Python y salen de una tabla que vamos a realizar, es decir, vamos a realizar la tabla en Python. Vamos por ello. Entonces estamos acá y entonces ¿qué hacemos? Como vamos a graficar, primero comenzamos acá y llamamos a la librería matplotlib.pyplot, ¿cierto? Pyplot.
Y pues para no escribir todo eso le digo que lo haga como, le vamos a llamar PLT. Y vamos a definir la función, ¿cierto? Y vamos a decirle que esa función nos va a retornar un medio, pero un medio acá es 0.5 por x por y, tal cual como lo tenemos en las diapositivas. Listo, eso es nuestra función. Y vamos a definir el intervalo. Entonces, intervalo, que es 0, ¿cierto? Y el final es 1. Está definido en 0, 1. Si recuerdan las diapositivas, mira, empieza en 0, termina en 1. Definimos el h, que va a ser igual a 0.1. Y decimos que x va a ser, el primer x va a ser el inicio del intervalo. Y la condición inicial es y igual a 1. Ok, entonces vamos a hacer nuestra tabla. ¿Recuerdan cómo se hacía esta tabla? Pues les recomiendo que observen mi video sobre Python, sobre los números de Fibonacci. No sé qué dice acá. Ah, sí, está bien. Sobre los números de Fibonacci, en el cual usamos este tipo de tabla. Esta cosa no me deja ver. Bueno, tenemos que, entonces, ¿cuántos vamos a colocar? ¿Cuántos términos? Son 4, entonces creo que son 8. 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí vamos a llamar, bueno, a esto le vamos a colocar un punto format, ¿verdad? Si recuerdan cómo lo hicimos para sacar los números de Fibonacci, la tabla de los números de Fibonacci. Entonces necesito 1, 2, 3, 4. Y entonces acá voy a colocar los que quiero que queden. Aquí la tabla dice K, X, K, Y, K. Entonces voy a decirle que K, ¿cierto? X, Y va a colocar a F de XY. Me faltó 1. Listo, no, esto queda por fuera, esto queda acá. Nos queda faltando algo. 1, 2, 3, 4. Sí, nos falta 1, que es el delimitador de las filas, digo columnas. Ok, entonces ¿qué vamos a escribir? Recuerdan que en programación nosotros comenzamos a contar desde 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4. Entonces arrancamos con el delimitador acá, 4. Y quiero que entonces aquí sí coloque el 0. Y recuerdan cómo se escribe centrado. Centrado, y le voy a decir 4 casillas. Nuevamente que coloque el delimitador. Voy a colocar el 1. Nuevamente voy a decirle que lo coloque centrado con 4 casillas, ¿cierto? Ah, no, mentiras, con 8. Voy a ponerle 8 porque... ¿Por qué 8? Porque mira que son bastantes decimales los que estamos usando. Nuevamente delimitador, 2. Y vamos a decirle lo mismo. Nuevamente delimitador, 3. Y ok, hasta ahí tan solo nos imprime la tabla. Es decir, este es el header de la tabla. No nos hace más nada. Es que nos falta cerrar uno acá, ¿cierto? Sí, nos faltaba cerrar uno. Ok, es bastante largo el comando, no se alcanza a ver, pero bueno, si me seguiste lo puedes colocar. Bueno, ahora sí vamos a hacer el programa. Dice, mientras... No, pero esta no es, este no es. Mientras que, claro, X no puede pasar del intervalo, ¿verdad? Entonces, mientras X sea menor o igual
AD, ¿cierto? No puede pasar al extremo del intervalo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, como la idea es graficar, entonces voy a pedirle que grafique plt.skater. Listo, plt.skater. Y le voy a decir x, y, y como quiero que quede con el mismo color que lo vimos acá, con este mismo color de los punticos, entonces vamos a escribir el color. Y él nos admite colores RGBA. O sea que yo puedo colocar 0.19, 0.55, 0.91. Listo. Y entonces ahora yo quiero que imprima la tabla, ¿verdad? Pero si yo le digo que haga esto, él siempre va a imprimir los caracteres. Entonces tengo que decirle que imprima las variables, lo que ha calculado. Pero aquí la diferencia, uy, esto se nos fue por fuera. Este va aquí adentro. Y aquí pasó exactamente lo mismo. Menos mal miramos antes. Aquí viene una coma y viene el separador. Listo, listo. Perfecto. Ahí imprime la tabla, pero necesitamos, como si ustedes se dan cuenta, esto tiene varias cifras decimales. Entonces primero no le voy a decir que lo centre. Entonces que sea lateral, ¿cierto? Digo al otro lado, ¿sí? O sea, los números quedarán hacia allá. Lo mismo acá. Pero entonces vamos a hacer el formato de uno solo. Como necesito que quede con 6 cifras decimales, voy a escribirle .6f, ¿cierto? Y listo. Entonces este va a ser el formato que vamos a usar en todos los demás. Bueno, y saben que nos falta cerrar la tabla. Se nos olvidó cerrar la tabla acá, que ponga el otro delimitador 4. ¿Listo? Ahí ya cerramos y está la tabla bien. Se supone que debe funcionar, ¿no? Ahorita que corramos, nos ponemos a sudar aquí a correr para que a ver si funciona. Bueno, y entonces dice que y, el nuevo y, ¿cómo se calcula? Pues coja el anterior y, súmele el cálculo de la función en los que tenemos ahorita, ¿cierto? Y multiplícalo por h. H es la longitud, ¿no? La longitud del intervalo. Y sabemos que el próximo x pues será el x más h. Y pues aumentemos la iteración. Pues para escribir en la tabla, ¿no? Porque realmente el k no lo necesitamos para otra cosa, pero bueno. Ah, si se dan cuenta que falta algo, ¿no? ¿A qué es igual k? Ok. K igual 0. Nos faltaba ese pequeñísimo detalle. Listo, y entonces ya acabó. Y entonces voy a decirle que grafique, ¿verdad? plt.show. Y no necesita argumentos. Bueno, vamos a ver si este programa está bien, si funciona bien. Corrámoslo. Perfecto, mira, aquí tenemos nuestra tabla. Se ve malucas por lo que no está bien. Mírala acá. Tenemos 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5, 0, 0, 5, míralos. 0, 2, 1, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 5, 0, 15, 0, 5, míralo acá. O sea, aquí tenemos la tabla y tenemos la gráfica. ¿Queremos ver la gráfica? Claro, veamos la gráfica. Mira, aquí se ve la gráfica. Bien separada. Pero entonces vamos a aprovechar que estamos usando Python y vamos a hacer los puntos más unidos. ¿Qué tal si hacemos 100 iteraciones? Arranquemos con ello. 0.01 para que sea más interesante esto. Corremos. Ahí salen las 100.
y se supone que aquí en gráficos debe estar. Mírala, la curva mucho más ajustada que la anterior. Entonces, para nuestra próxima emisión resolveremos por variables, por método de variables separables, esta ecuación diferencial y veremos que realmente es la misma curva. No te pierdas nuestro próximo video. Nos hemos alargado bastante, pero igualmente era un bonus. Un bonus gracias a nuestros 100 suscriptores. Muy agradecido porque nos sigan, que seamos más aprendiendo matemáticas y programación. Hasta una próxima emisión y no se olviden de seguirnos. Dame un like si te gustó el video, si te pareció interesante cómo funciona el método de Euler. Hasta una próxima emisión. Chao, chao.